La acitromicina es un fármaco que pertenece a la raza de los macrólidos. Esta raza a la vez está incluida dentro de la extensa familia de los antibióticos. Aquí podemos observar la nomenclatura química de la acitromicina. Y dentro de los macrólidos también se encuentra su hermana, la eritromicina. La acitromicina usualmente se suele comercializar bajo el nombre genérico del compuesto, es decir, la acitromicina, o bajo otros nombres comerciales, como por ejemplo el acitroma y el conocido Citromax. La indicación más habitual de la acitromicina suele ser cualquier infección bacteriana causada por cepas procariotas tanto de tipo gram positivas como de tipo gram negativas. Así como también la acitromicina tiene mucha importancia en el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, en las ETS. Pero la acitromicina dentro de los antibióticos suele ser un fármaco de última elección. Quiere decir, cuando fallan todos los antibióticos de primera y segunda línea, como por ejemplo las cefalosporinas y los betalactámicos, usualmente pasamos a los macrólidos, como por ejemplo la acitromicina y la eritromicina. La acitromicina no suele estar contraindicada, pero sí que tenemos que tener especial precaución en pacientes que presenten un cuadro de hipersensibilidad o alergia tanto a la acitromicina como a la familia de los macrólidos. Y deberemos de tener en cuenta ciertas precauciones en la administración de acitromicina a pacientes que, por ejemplo, presenten cuadros de insuficiencia hepática y o renal de tipo grave, en hepatopatías aparte de la propia insuficiencia hepática, en pacientes que hayan sufrido trasplantes, como por ejemplo trasplantes de médula, es muy importante la precaución en la administración de acitromicina, en pacientes que sufren de migrañas y arritmias, puesto que los fármacos que se suelen utilizar tanto para las migrañas como para la mayoría de las arritmias son medicamentos que tienen mucha interacción con la acitromicina y el resto de los macrólidos. Por eso mucha precaución en la combinación de ambos medicamentos. También en pacientes con miastenia gravis. Y finalmente mucha precaución en la administración a niños y pacientes, como por ejemplo en los trastornos de conducta alimentarias en anorexia, que tengan un peso corporal por debajo de 45 kilos, donde deberemos de ir dosificando la dosis dependiendo del peso que presenta el paciente. El mecanismo de acción de la acitromicina difiere de otros antibióticos como por ejemplo las cefalosporinas o los betalactámicos, los cuales atacan directamente a la pared celular bacteriana desde el exterior. La acitromicina lo hace al contrario, ataca desde el interior. ¿Cómo lo consigue? Inhibiendo la síntesis proteica procariota, es decir, inhibiendo la creación de proteínas para la pared celular. ¿Cómo lo consigue? Inhibiendo la subunidad 50S perteneciente a los ribosomas encargados del ensamblaje proteico de la bacteria, con lo cual se consigue una debilitación de la pared celular y una posterior lisis de la bacteria, que conlleva a su muerte. Las vías de administración más usuales de la acitromicina suele ser la vía oral y la vía parenteral intravenosa, aunque generalmente se suele utilizar más la vía
oral, mientras que la vía intravenosa la dejaremos para ámbitos más críticos o donde pueda haber una sepsis potencialmente grave. La acitromicina se puede poner en perfusión según por pauta médica, teniendo dos velocidades: a 1 miligramo por mililitro a pasar en 3 horas o a 2 miligramos por mililitro a pasar en 1 hora. No se recomiendan velocidades mayores de 2 miligramos por mililitro. La posología más habitual de la acitromicina suele ser en adultos y mayores de peso de 45 kilos de forma oral. Se suelen dar 500 miligramos cada 24 horas, es decir, diario durante 3 días. O, por ejemplo, para enfermedades de transmisión sexual, podemos utilizar 1 gramo cada 24 horas, hasta completar la pauta médica. También estas dosis se pueden fraccionar, pero todo esto siempre bajo supervisión médica, es decir, supervisión de un facultativo. Para pesos menores de 45 kilos iremos dosificando las dosis. Por ejemplo, entre pacientes que tengan entre 35 y 45 kilos, administraremos 400 miligramos cada 24 horas. En pacientes que tengan un peso entre 25 y 35 kilos, 300 miligramos cada 24 horas. En pacientes con un peso entre 15 y 25 kilos, aquí ya estamos hablando de poblaciones pediátricas, utilizaremos 200 miligramos cada 24 horas. Y ya para recién nacidos, lactantes y menores de 2 o 3 años, y también donde el peso sea menor a 15 kilos, utilizaremos 10 miligramos por kilogramo cada 24 horas, pero siempre bajo indicación facultativa. En estudios actuales y evidencia científica, no se ha demostrado que la acitromicina tenga compatibilidad con el resto de la farmacología existente. Así que, a poder ser, lo administraremos en solitario, por lo menos por vía parenteral. Mientras que sí se ha demostrado que la acitromicina tiene incompatibilidad con algunos medicamentos. Incluso también tiene mucha interacción con un abanico muy extenso de la farmacología, como por ejemplo en fármacos para tratar las migrañas y las cefaleas y en fármacos que actúen a nivel antiarrítmico, puesto que se ha demostrado que la acitromicina en combinación con ciertos antiarrítmicos prolonga el intervalo QT y puede llevar a síndromes de QT largo. Así que muy importante revisar la bibliografía de la extensa interacción que tiene la acitromicina con el resto de la farmacología. La acitromicina, al igual que el resto de los antibióticos, independientemente de su raza, también puede producir efectos adversos que deberemos de tener en cuenta por si aparecen a priori. Algunos de esos efectos adversos suelen ser la aparición de dispepsias como náuseas, vómitos y cuadros frecuentes de diarrea, muy importante. En pacientes que presenten cuadros de trastornos de conducta alimentarias, como por ejemplo en la anorexia, recordamos que las dosis de acitromicina se dan en función del peso. Puede haber cuadros de mareos y cefaleas y también puede haber aumento de niveles leucocitarios, como por ejemplo un aumento de los niveles de neutrófilos, basófilos o eosinófilos. Es decir, un aumento de los niveles de glóbulos blancos o linfocitos. Y decir también que la acitromicina en el embarazo y en la lactancia tiene categoría B, es decir,
Se puede administrar, pero siempre valorando el beneficio-riesgo de su administración a pacientes gestantes y en la lactancia, aunque en esta última se recomienda mejor la evitación de administración de acitromicina al lactante. Finalmente, nos queda decir que la acitromicina, a pesar de ser un fármaco altamente antibiótico, se utiliza siempre en último lugar. Quiere decir que ante cualquier enfermedad bacteriana, primero probaremos con las primeras líneas de antibióticos, como por ejemplo las cefalosporinas o los betalactámicos. Y de ahí seguiremos valorando las razas antibióticas disponibles y si vemos que todas fallan, entonces pasaremos a la acitromicina, es decir, a la raza de los macrólidos. Y también decir que la acitromicina no se ha demostrado, no hay datos actuales de que se pueda eliminar por las técnicas continuas de reemplazo renal. Así que valoraremos su uso en pacientes dializados o en la propia diálisis.